cordial saludo para todos y todas desde el canal Las Matemáticas en Casa. Queremos comentarle a todos ustedes que hemos recibido una gran cantidad de sugerencias de parte de padres de familia, de estudiantes y de algunos maestros de que convirtamos ese espacio del canal de Las Matemáticas en Casa en un espacio para resolver las tareas de los chicos, que creo que esa es como la necesidad más urgente del momento, y entonces quieren que resolvamos un ejercicio y que el chico a cambio se suscriba al canal, y nosotros queremos de manera tajante decir a todos que este canal no tiene como objetivo dictar clase. Nuestro objetivo fundamental es ayudar a los chicos a desarrollar pensamiento matemático y pensamiento científico. Por lo tanto, no encontramos ningún sentido a que un chico resuelva una integral, una derivada, resuelva un triángulo utilizando funciones trigonométricas, o que resuelva una factorización de una expresión algebraica si no hay un contexto auténtico para que el chico pueda entender realmente qué es lo que está haciendo. Desde ese punto de vista, entonces, queremos reafirmar cuál es el propósito de nuestro canal, y es tratar de enseñar realmente, que ellos vean y ustedes vean la importancia de las matemáticas en todos los ámbitos de la vida cotidiana. En ese momento en particular de aislamiento y de escasez alimenticia, hay que racionarlo absolutamente todo, y por supuesto que como no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación, pues cada posibilidad de ahorrar es necesaria, porque no queremos que ustedes y sus familias pasen hambre. Entonces, el día de hoy queremos enseñarles a hacer deditos de harina de trigo. Pues sabemos todos que para un desayuno una familia de 4 personas en promedio, si van a comprar buñuelos, pan de bonos o pan, estarían gastando en promedio 4 o 5 mil pesos en ese desayuno. Así que nuestra propuesta es que utilicen la harina de trigo, que es un producto que tiene, pues, de alguna manera un valor nutricional, y puedan hacer en casa sus propios desayunos. Pues nuestros ingredientes para hacer estos deditos de harina de trigo son una taza de harina, un cuarto de taza de agua, una pizca de sal. Si ustedes ven la razón que hay entre la taza de harina y el agua, es que hay el cuádruple de harina que de agua, es decir, hay 4 veces más harina que agua. Es decir, que yo podría aumentar las cantidades siempre y cuando mantenga esta razón entre agua y harina. Listo, entonces tengan mucho cuidado con esa proporción. Y lo otro es que estamos utilizando una medida que hace parte del sistema de medida popular, es decir, no está en un sistema de medición internacional, pero no consideramos que una pizca es una cantidad de sal que puede ser tomada entre los dedos. De todas maneras, puede trabajarse como sal al gusto. Queremos de todas maneras que cualquier alimento que consuman en esta época no pierdan de vista la posibilidad de nutrirse, de quedarse bien alimentado. En ese sentido, queremos contarles que una taza de harina contiene 455 calorías, tiene 1.22 gramos de grasa, 95 gramos de carbohidratos y 13 gramos de proteínas. La pregunta que seguramente todos se hacen es: ¿qué es calorías? ¿Qué es una caloría? Pues una caloría es una medida de energía, y la energía se define como la capacidad de hacer un trabajo. Es decir, si algo tiene bastante energía, puede hacer mucho trabajo, y si no tiene casi energía, pues no podrá hacer mucho trabajo. En el caso de los aparatos eléctricos, piensen ustedes por un momento en un aparato eléctrico, una nevera. Si una nevera no consume la energía suficiente para enfriar, en este caso, si es una nevera de 110 voltios y no le llega sino la mitad, pues va a trabajar forzada, va a ser muy difícil que realmente haga un buen trabajo. Y si le llega más energía de la que se requiere, se podría fundir, se puede quemar. En los seres humanos funciona exactamente igual. Si nosotros no consumimos la cantidad de calorías o la energía suficiente para operar y hacer nuestra actividad de manera normal, si consumimos menos energía, pues simplemente vamos a trabajar agotados, muy cansados. Y si consumimos más energías de las que requerimos, pues seguramente podemos colapsar y puede ocurrir una enfermedad grave que puede ocasionar hasta la muerte. Así que lo ideal es consumir la cantidad de energía o las calorías necesarias para que nuestro cuerpo rinda adecuadamente al día. La pregunta es: ¿cuántas calorías entonces debo consumir al día? Pues quiero contarles que según los nutricionistas, la cantidad de calorías está relacionada con el peso de cada persona. Lo que se hace es multiplicar el peso de cada persona por 25.
Por ejemplo, en mi caso que peso 80 kilogramos, multiplico por 25 y eso me da 2000 calorías. Esa es la cantidad de calorías que yo debería consumir al día para funcionar de manera óptima. Si una persona pesa 60 kilogramos, en promedio pues debe multiplicar por 25 y va a tener que debe consumir 1500 calorías en promedio al día. Eso es lo que debería consumir. En general, una persona adulta debería consumir alrededor de 2000 calorías y un niño alrededor de 1200 calorías. Eso, pero pueden hacer el cálculo multiplicando su peso por 25 y van a determinar la cantidad de calorías. La pregunta es cuánta proteína debemos consumir al día. Pues lo que se dice es que por cada kilogramo de peso debemos consumir 1 gramo de proteína. Las proteínas básicamente se encuentran en la carne y en las pepas, en los granos que consumimos al día, y debemos consumir en promedio al día, por favor, 1 gramo por cada kilo. Es decir, si yo peso 80 kilos, debería consumir 80 gramos de proteína al día. Si alguien pesa 60 kilogramos, debería consumir 60 gramos al día. Piensen en una libra de carne son 500 gramos. Si porcionamos esa libra de carne en 7 trozos, cada trozo tendría 70 gramos. Es decir, que ese en promedio sería una muy buena cantidad de la cantidad de proteína que deberíamos consumir durante todo el día. Pero si comemos carne al almuerzo y comemos carne a la comida, estamos duplicando la cantidad de proteína al día, así que deben tener mucho cuidado con el consumo de proteínas, no excederse la cantidad de proteínas al día. ¿Cuántos carbohidratos debemos comer? Los carbohidratos normalmente están en las harinas que consumimos, y lo que se sugiere es que no se debe ser alrededor del 50% de las calorías. En el caso mío, que son 2000 calorías al día, debería consumir 1000, que es la mitad, pero el 50% de la mitad. Y si alguien tiene una masa de 60 kilogramos, debería consumir alrededor de 1500 calorías al día. Se supone que la mitad de esas calorías las debe tomar de productos que sean carbohidratos, pero en promedio son 300 gramos al día. Listo, para que ustedes tengan en cuenta. Y el total de la grasa que debemos consumir al día es del 30% del total de las calorías. Entonces, el ejercicio que les quiero proponer a ustedes es el siguiente. Si una taza de harina tiene 455 calorías y vamos a hacer unos deditos de queso con esta cantidad de harina, lo que vamos a hacer entonces, luego de que hagamos la cantidad de dedos suficiente, es dividir 455 entre el número de dedos que vamos a hacer y vamos a ver cuántos voy a consumir, de tal manera que yo pueda medir antes de consumir cuántas calorías, cuánta grasa, cuánta carbohidrato y cuánta proteína estoy consumiendo entonces el desayuno. De esa manera podría determinar cuántas calorías, cuánto grasa, carbohidratos, proteínas podría consumir en el resto del día. ¿Listo? Entonces es un ejercicio matemático relativamente, pero que nos invita a llevar una vida saludable. ¿Listo? Entonces los invito para que vamos a la cocina y hagamos nuestros deliciosos dedos de harina de trigo. Pueden, en otra época que no haya tanta escasez, pues utilizar un huevo para esta preparación, y pueden utilizar algo de queso rallado. ¿Listo? Pero por lo pronto hagámoslo con lo que hay: una taza de harina y un cuarto de agua. Vamos entonces a nuestra cocina. Bueno, ya estamos aquí en nuestra cocina. Queremos contarles entonces, para fabricar nuestros deditos de harina de trigo, tenemos una taza de harina de trigo. Ya la hemos pesado, igual una taza como esta tiene 100 gramos. Lo que hacemos es depositar los 100 gramos de harina de trigo sobre un bol o sobre un recipiente de su casa, y por favor que sea un cuarto de agua. ¿Listo? De la misma taza de agua. ¿Listo? Una vez viertan esta cantidad ahí, van a empezar a amasar. Una recomendación es que deben tener sus manos supremamente limpias, las uñas. Saben que la higiene es fundamental para el tema de la alimentación, y van a hacer amasar con sus manos suficientemente esto para que les quede una masa como la que tengo acá en este momento. Esta es la masa que les va a quedar a ustedes, una masa que no se les va a pegar en las manos. Van a ver ustedes que no se les va a pegar en la mano. Y lo que vamos a hacer para nuestros deditos es tomar una pequeña cantidad. Inicialmente hacemos unas bolitas y luego lo que hacemos es hacer ese movimiento para que estos deditos nos queden del tamaño de nuestra palma de la mano. ¿Listo? Una vez que tengamos esto de esta manera, pues lo que vamos a hacer es empezar a llevar al sartén, donde tenemos un aceite precalentado inicialmente, y continuamos haciendo nuestros deditos. Nuevamente recuerden, hacemos círculos. Una vez que esté el círculo hecho, lo que hacemos es este movimiento para que el dedo nos quede del tamaño de nuestra palma de la mano, y lo depositamos nuevamente ahí. ¿Listo? Continuamos con el ejercicio, y lo que van a encontrar ustedes es que en promedio, eso es un valor aproximado, no tiene que ser exactamente igual a que yo estoy diciendo, en promedio van a tener la posibilidad de hacer, con estos 100 gramos de harina de trigo, van a tener la posibilidad de hacer 10 deditos de esto. ¿Listo?
como se los voy a mostrar a continuación. Entonces, esos son nuestros 10 deditos deliciosos de queso. Recuerden que si tienen un huevito se lo pueden depositar a la harina, si tienen algo de queso rallado lo pueden hacer también. Y entonces esa es la cantidad que hacemos de manera próxima con 100 gramos. Recuerden que una libra de harina de trigo tiene el costo de 1.500 pesos, tiene 500 gramos, es decir que esa cantidad de harina que utilizamos para esta cantidad quiere decir que en promedio nos salió en 400 pesos en promedio, así que ya saben, si hicimos 10, cada dedito nos sale en un promedio de 40 pesos. Para que por favor entonces hagan cuentas en sus casas y que les sale más económico. Con unos 500 gramos de harina de trigo seguramente les va a salir unos 50 deditos de esos y podrán alimentarse todos en casa, ¿listo? Y el desayuno les saldrá solamente en 1.500 pesos porque el aceite y lo demás que queda ahí. Nos vemos entonces en el tablero nuevamente. Bien amigos, como vieron con nuestra taza de harina de trigo logramos fabricar 10 dedos. Es decir que si una taza tiene 455 calorías, las 10 dedos pues corresponden exactamente a lo mismo, a 455 calorías. La recomendable es que uno se consuma, pues si 10 dedos tienen 455 calorías, un dedo tendrá solamente 45 calorías y media, de tal manera que si lo recomendable es consumir unos 5 dedos, quiere decir que en solo deditos estaríamos consumiendo 226 calorías en la mañana, que sería suficiente, pues si además de esos dedos tiene otra opción de alimento, está bien, si no, esta sería una muy buena cantidad de calorías en la mañana, ¿listo? Para que a la hora del almuerzo, pues consumamos una mayor cantidad de calorías y luego a la cena, o pues, aunque algo menor, podamos ajustar la cantidad de calorías suficiente, ¿listo? Entonces, esa es nuestra invitación para que aprovechen en este momento de aislamiento. Sabemos que hay dificultades en casa, que hay escasez, pero que en medio de esta situación tan adversa para todos podamos no quejarnos sino buscar alternativas, ¿listo? Para mañana tendremos una receta espectacular de unos espaguetis deliciosos, entonces les enseñaremos también cómo calcular esta cantidad de valor nutricional y seguramente ustedes ya van a poder hacer cálculos para determinar qué proporción o qué cantidad van a producir ustedes para el número de personas en casa. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias.